Creo que ya tienen su literatura en sus manos, ¿verdad? Estamos en la lección 8. Estamos hablando acerca de que Dios nos salva. Amén. Qué lindo es tener la seguridad, ¿verdad? La palabra misma nos da la seguridad de que somos salvos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Amén. Así es que vamos a la Escritura. Quiero que vayamos ahí a Hebreos 9, del 11 al 15. Si está viendo su literatura va a pensar que estamos confundidos, pero no, vamos a la Escritura, ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 9. Hebreos 9 del 11 al 15, ¿ya estamos ahí? Amén. Bien, se lo voy a leer en voz alta, usted me sigue con su vista. Habla acerca de Jesucristo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Oremos. Padre, te damos gracias y en esta mañana suplicamos, Señor, para que nos dirijas en este tiempo, Señor, de este estudio. Permite, Padre Santo, que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestros corazones. Muchas gracias te damos. Despierta, Señor, nuestro deseo, hambre y necesidad, Señor, de ella, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea siempre exaltado. Amén. Amén. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de un avivamiento que hay aquí en Estados Unidos, que comenzó en creo que es una escuela, una universidad, donde dicen que han cancelado pues todas las clases, y que creo que ahorita ya son más de 8 días que llevan, ¿verdad? La gente no se va para su casa y están alabando, y está llegando gente de todas las partes de la nación y algunos de otros países, ¿verdad? A este acontecer ahí. Y entonces, bueno, no falta, ¿verdad? Aquel que dice, hay mucha gente que quiere ir, dice, pero no apoyan aquí ni siquiera a su iglesia, dice, y quieren ir a aquel avivamiento, ¿verdad? Dios nos salva por Jesucristo es el título de la lección de esta mañana. Estamos en la unidad 2. Estuvimos viendo hace 15 días, hace 2 semanas, ¿verdad? Acerca de cómo Dios nos salva. ¿Nos salva de qué? Nos salva del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es el errar al blanco, ¿verdad? En el original, el pecado es no hacer lo correcto. El pecado es transgredir las leyes o los mandamientos de Dios. Y entonces la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo, porque lo estuvimos escuchando, ¿verdad? Dios nos salva por amor, porque nos ama. Entonces Dios nos salva del pecado, Dios nos salva por amor, pero ahora vamos a ver qué medio Dios usa para salvarnos. Entonces, hermanos, hay una pregunta, ¿verdad?
Ustedes me nombran alguna enfermedad que tiene cura y cómo se lo curan. Por ejemplo, alguien mencione una enfermedad. Gripa, ¿cómo se cura la gripa? Bueno, hay diferentes, ¿verdad?, formas o dejarlo que solito se vaya, o luego, ¿verdad?, se van a los remedios, ¿verdad? Pero siempre hay un remedio, ¿no es cierto? Sí, hasta jugo de limón, un té de limón, y bueno, mencione otra. Enfermedad. Dolor de huesos. Dolor de cabeza. La polio. Polio. ¿Cómo se cura el polio? Hay una vacuna. Bueno, una vez que ya le dio, parece que no tiene, no hay regresión en eso, ¿verdad? Pero hay prevención. Creo que las vacunas son en ese caso son preventivas. Pero enfermedades como el diabetes, ¿se puede curar el diabetes? Con otro páncreas, ¿verdad? O por lo menos se puede controlar. Pero hablando de enfermedades que se pueden curar, un dolor de cabeza, ¿cómo se quita el dolor de cabeza? Una aspirina. Durmiendo o comiendo, porque a veces también, ¿verdad?, es porque no ha comido o porque no ha dormido bien, da dolor de cabeza. ¿Cuántos de ustedes sufren de dolor de cabeza? A mí me duele la panza cuando no he comido y manda una señal, ¿verdad?, porque hay sensores a la cabeza para que le duela, para que diga y le recuerden, ¿verdad?, no has comido. Y algunos como que nos los mandan más seguido, por eso andamos comiendo a cada rato. Entonces, enfermedades, mis hermanos, que tienen su cura. Ahora menciona algunas de las enfermedades que escucha que no tienen cura. El cáncer. Y bueno, hay diferentes cánceres, ¿verdad? Cáncer en la sangre, que es la leuquemia, la leucemia. Está el cáncer, los huesos. Y hay tantas, pudiéramos mencionar tantas enfermedades. Y cantábamos ese rato, ¿verdad? En la cruz Él llevó por sus llagas hemos sido sanados, ¿verdad? Y a veces como que hacemos mención mucho de esos versos de Isaías 53, de Pedro, ¿verdad?, que dice que por sus heridas nosotros también hemos sido sanados. Y queremos que Dios nos sane, nos dé la sanidad física, pero Dios está más interesado en darnos la sanidad interior, la sanidad del alma. Y hay enfermedades espirituales, mis hermanos, que muchas veces no le ponemos atención como le ponemos atención a las enfermedades físicas. Nos damos cuenta que nos duele un brazo, nos damos cuenta que nos empieza a doler alguno de los órganos vitales, ¿verdad? Ya traemos un dolor aquí en el riñón, ¿verdad? Y ya empezamos a decir, ¿será el pulmón? No, el pulmón está más arriba, más acá, por acá, y empezamos a googlear, ¿verdad?, antes de ir al médico, para que el médico no nos vaya a dar para el hígado, porque el hígado está en otro lado, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde te duele? Aquí, y empiezan, ¿verdad?, a hacer los exámenes. Pero muchas veces nosotros nos empezamos a recetar, ¿verdad? Si le duelen los riñones porque no toma agua, no ha tomado agua, y de todos modos existen tantas formas que Dios ha provisto para que nosotros, ¿verdad?, le decía a mi esposa hace poquito, le dije, ya necesito que por lo menos 2 veces por semana, una vez por semana, ¿verdad?, me cocines ahí unas patitas de pollo. Dijo, ¿y eso? Dijo, es que ya me duelen las coyunturas. Hay comidas que hemos dejado de comer y que son necesarias porque tiene lo que necesita nuestro cuerpo, especialmente cuando ya nuestro cuerpo ya no lo va a producir si no está recibiendo lo que necesita. Y entonces siempre estamos viendo para una enfermedad una cura. Y hay enfermedades que hasta ahora no se le han encontrado curas. El SIDA se puede ahí, ¿verdad? Pero todavía no hay curas. Y así, para el cáncer solamente salen muchos por ahí diciendo que, bueno, hasta los médicos a veces solamente dan calmantes. Pero hay enfermedades
espirituales, y esa es en las que Dios es experto. En las físicas también, porque es todopoderoso, Él puede hacer absolutamente todo nuevo. Recuerdo hace años orábamos por una joven que iba a tener una cirugía de corazón abierto, que por cierto no tuvo necesidad de ello, gracias a Dios. Entonces hay tantas cosas en las que podemos ver la mano de Dios. Y vamos a ver que hay una enfermedad que atacó al hombre desde el momento en el que él desobedeció a Dios, y es el pecado. Esa enfermedad que solamente por la provisión de Dios puede ser borrado, quitado. Amén. Bueno, quédense con esa idea, ¿verdad? De la enfermedad y de las curas. Entonces, si hemos reconocido que el problema más grande del ser humano, estoy en la introducción, y si hemos reconocido que el problema más grande del ser humano es su pecado, que le impide alcanzar la gloria de Dios, entonces podemos decir que aquel problema le supera a otro mayor. ¿Cuál será? Hay preguntas aquí, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento nosotros a lo mejor nos hemos hecho alguna de ellas. ¿Cómo puede entrar en una correcta relación con Dios? Hay gente que no tiene paz porque no tiene esa relación con Dios. Y es que mientras el ser humano está lejos y apartado de Dios, está muerto. Y no va a tener paz en su corazón. No va a tener satisfacciones. Va a tratar de llenar todo ese vacío que tiene dentro de su corazón con muchas cosas. Puede ser el estudio, el amasar dinero, el buscar una seguridad estable económica, alcanzar, piensa la gente que van a ser felices cuando se casen, piensan que van a ser felices ya casados, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que no son felices ya casados, y dicen vamos a tener hijos para ser felices, y tienen hijos, y entonces dicen a lo mejor cuando ya tenga mi propia casa voy a ser feliz, y tienen su casa y resulta que hay algo más, sigue todavía ese vacío ahí. A lo mejor ya cuando mis hijos crezcan, ya cuando mis hijos se reciban, sean profesionales, voy a ser feliz, ¿no? Y sabes, trata de llenar muchas veces ese vacío interno, ese vacío que está ahí con cosas, ¿verdad? Las satisfacciones de fuera, que es cierto, pueden ir cumpliendo cada una de ellas, pero siempre habrá un vacío. Y yo creo que la paz que un hombre puede llegar a tener, hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Es cuando tiene paz con Dios. Es por eso que hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, tiene el miedo a lo desconocido. Pero cuando nosotros conocemos el verdadero propósito de Dios y de que Él nos está salvando, miércoles estamos hablando del nuevo nacimiento. Y entonces, todas estas cosas, mis hermanos, nos ayudan a tener una seguridad, que nuestra eternidad no es en esta tierra, y que tener paz con Dios es lo mejor que puede pasarnos. Cuando usted tiene paz con el Señor, usted va a estar en paz con su prójimo y usted va a estar contento con todo lo que tiene, confiando en el Señor de que Él le proveerá absolutamente todo lo que usted necesita. Él proveerá en su momento, si es casa, si es una esposa, si son hijos, si es alcanzar metas, a lo mejor hasta propiedades, ¿verdad? Pero todo es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero esa paz, en estos meses pasados habíamos estado orando, ¿verdad? Y le decía a mi hermana, porque ella tiene una amiga, por 30 años fueron amigas, y ella estuvo en el hospital, se turnaban con las hijas de su amiga. Llegamos a conocerla cuando todavía vivíamos en Mexicali, y ellas hicieron una amistad. Y esta amiga de ella tenía, cáncer en el seno, se le fue al corazón, luego a la cabeza, o sea que no había, los médicos decían, ya no hay nada que hacer, pero todavía estuvo 2 meses en el hospital, y yo veía sus publicaciones, y cada vez que ella ponía una publicación, le decía, cada vez que tú pones algo, le digo, me recuerda que tengo que orar por ella, y estamos orando por ella, ¿verdad? Y entonces ella falleció el viernes. El jueves salió del hospital y solamente llegó a morir a su casa el viernes, y me decía, dice, ella fue católica toda su vida, por más que yo le hablaba, y era mi amiga, dice, pero ella siempre fue renuente a la palabra.
pero días antes de que ella falleciera, dice, tuvo como una revelación o como una visión y me la compartió. Y dice, ella estaba tan feliz y tan sonriente, dice, cuando me platicaba esto. Dice que alrededor de la habitación donde ella estaba llena de santos, en su visión, en lo que ella veía. Pero dice, en el puro centro, dijo, estaba Jesucristo. Y entonces dice, ella en su sueño o en su visión, dice, le preguntó, ¿eres tú Jesucristo? Dice, pero tenía una voz y una sonrisa, algo tan, dice, impresionante. Y dice, ella cuando me estaba platicando todo eso, me decía, ahora entiendo realmente que todo lo demás, dice, es solamente algo falso y Jesucristo es real. Y desde ese momento, dice, Dios me dio la oportunidad. Cuando le escuché, le hablé quién es Jesucristo, aunque toda la vida le había hablado de él, pero ella nunca había querido dejar su idolatría. Dice, y en ese momento, dice, ella se vio el cambio, la expresión, su rostro. Entonces ahora ella ya no tenía miedo de morir. Ahora ella expresaba la seguridad de que al morir estaría en los brazos del Señor. Dije, ¿ves cómo es el amor de Dios tan profundo, tan difícil para nosotros de entender, ¿verdad? Nos ama tanto y hemos orado por las personas, y es que la voluntad perfecta de Dios dice es que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos, y Dios usa y sigue usando absolutamente todo lo que está a su alcance, ¿verdad? O al alcance del ser humano para poder comprender quién es Dios, su grande amor por nosotros. Y a través de estos estudios que hemos estado viendo, mis hermanos, lo único que podemos ver es la gracia de Dios, que sin merecerlo nosotros, Él nos ama, aun sin que nosotros hubiésemos buscado a Dios, porque créanme que usted está aquí y alguno dirá, pero a mí nadie me trajo, a mí nadie me invitó, yo de mí nació. No, Dios hizo que en ti naciera el deseo de buscarle, de venir, de acercarte, de escuchar su palabra, y la proveyó a tiempo. Así es Dios. Siempre busca. A lo mejor usó muchas personas en tu vida, ¿verdad? Que te hablaron y no escuchabas. Y es muy posible que aquellas personas, porque no es el único testimonio, sino que hay de tantas personas que en su lecho de dolor, en su lecho de muerte, ya a punto de irse de este mundo, todavía Dios les da la oportunidad de poder ponerse a cuentas con Él. Romanos capítulo 5, verso 6, dice, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mire, nosotros siendo, ¿verdad?, inmerecedores de su gracia, y cuando dice siendo débiles, está haciendo referencia a que éramos incapaces de por nosotros mismos poder ser salvos. Por eso Dios dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Me quedé en la primera pregunta, ¿cómo puede entrar en una correcta relación con Dios? Segunda pregunta, ¿cómo puede sentirse en paz, tranquilo, cómodo con Dios? ¿Cómo puede escapar al sentido de enajenación y miedo en la presencia de Dios? Y dice el comentarista, el judaísmo contestaba esto diciendo, bueno, pues cumpliendo la ley, viviendo al pie de la letra. Hermanos, si hubiese una enfermedad, que todos tuviéramos la misma enfermedad y que hubiera un precio para pagar por la cura de ella, sería algo injusto. Porque déjeme decirle que hay muchas personas que no podrían pagar el precio para la cura. Y precisamente lo que hablan hoy en día en las noticias, ¿verdad? Se habla acerca de ayudas, ¿verdad? Para la insulina, para el diabetes, para controlar el diabetes. Y se habla de que hay personas que tienen los recursos para pagarlo, no tienen problema con ello, pero hay muchas personas que no alcanzan, ¿verdad?, para ello. Eso es injusto, ¿no es cierto? Sin embargo, con Dios, si se hubiese quedado solamente con la ley y los profetas
y que el hombre para poder justificarse tenía que cumplir con toda la ley. Solamente los religiosos, y yo creo que ni aún ellos, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Nadie pudo cumplir con ello, y el apóstol Pedro lo hace énfasis en ello en el capítulo 15 de Hechos, cuando dice que tienen la reunión, ¿verdad?, del concilio, cuando están viendo de que aquellos gentiles están recibiendo también la salvación, pero les dicen que tienen que vivir también, tienen que cumplir la ley. Y entonces Pedro les dice, ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir con ella. Dice, ¿cómo le vamos a...? No es justo. ¿Para qué inquietarlos? ¿Verdad? Pero Pedro estaba hablando por medio del Espíritu Santo. Entonces, el judaísmo pensaba que si cumple con todas las obras de la ley, llegará a estar bien con Dios. Pero decir eso equivale a quitarle al ser humano toda posibilidad de llegar un día a lograr esa ansiada relación, porque no todos tienen la misma capacidad para hacerlo, sencillamente porque es una criatura imperfecta y no puede alcanzar una obediencia perfecta. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? Solamente mediante la muerte de Jesús es que el ser humano puede llegar a la salvación de su alma. Lo más maravilloso de todo es que Dios no ha ocultado a nadie su remedio de amor para la enfermedad del pecado. Dios da a conocer el medio de la salvación y los resultados del perdón que recibimos en la muerte de Jesucristo. Vamos a ver el remedio divino para el pecado. Romanos 3, 21 al 26. Si hay alguien que quiere ayudarnos leyendo esta escritura, no sé si mis hermanos tienen un micrófono por ahí cerca para que los que están a través de la transmisión puedan escucharnos. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermanita. El remedio que el ser humano propone para poder acercarse a Dios siempre está basado en lo que Él puede hacer. ¿Y cuál es eso? Es el camino de las obras, ¿verdad? Pero según lo que la Escritura nos dice ahí donde ha leído nuestra hermanita, ¿verdad? Dice, pero ahora aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y por los profetas. Lo que quiere decir eso, mis hermanos, que testifica, dice, que atestigua, ¿verdad? Esa palabra que menciona ahí el apóstol Pablo, la ley, dice, y los profetas, es que lo único que hacía era señalar el pecado del hombre, condenar al hombre, y que por causa de eso el hombre tendría que pagar un precio bastante alto, ¿verdad? Y más adelante sigue diciendo en el verso 23, decía, porque todos pecaron, o sea, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo único que menciona la ley y los profetas es precisamente eso, que Dios no estaba contento porque el hombre y su pecado, ¿verdad? Y que tendría un fin catastrófico el hombre, de muerte. Entonces, el remedio que el ser humano propone, ¿verdad? Siempre van a ser sus obras. Ahora, era el mismo sistema del antiguo pacto. Cuando alguien pecaba, quebrantando la ley, llevaba a Dios un sacrificio. En el tiempo, ¿verdad? Cuando Dios establece ese ritual, el hombre pecaba. Y luego en su pecado, ¿verdad? No era solamente de que, ay Dios, perdóname, sino que tenía que cumplir con un ritual.
Tenía que tomar un cordero, un carnero, o dependiendo, ¿verdad?, del pecado, y llevarlo al sacerdote y sacrificarlo. Tenía que presentar ello. Entonces era a través de esa obra, ¿verdad? Su finalidad era que el sacrificio hiciera propicio a Dios y alejara su ira. Que el sacrificio desviara el castigo que debía caer sobre él, matando a esta víctima. Es por eso que ha escuchado usted esa expresión de chivo expiatorio, que usan a una persona que pague lo que a usted le tocaba pagar. Y esto a veces se usa en los países donde la corrupción es alta. Bueno, hoy en día en todos los países hay corrupción, ¿verdad?, dentro de la justicia. En México en algún tiempo recuerdo que se hablaba mucho de que allá la justicia no perseguía tanto al culpable, sino que solamente tomaba a alguien que pagara la culpa de alguien. Lo usaban como chivo expiatorio. Entonces, aquí, mis hermanos, nosotros estamos a través de Jesucristo. Él es el que tomó nuestro lugar. Por eso, hablando de los remedios, empezamos diciendo con el primer estudio, Dios nos libra del pecado. En el segundo, Dios nos libra del pecado por amor. Y ahora, Dios, ¿verdad?, ¿qué medio usa para perdonarnos, para limpiarnos de nuestro pecado? A su Hijo Jesucristo. Este es el remedio. Entonces, Dios, a través de aquellos sacrificios, dicen o pensaban, ¿verdad?, que ya no caería sobre ellos. En otras palabras, una persona pecaba y ese pecado lo colocaba en una relación incorrecta con Dios, y para poder llegar a una relación justa con Él, ofrecía su sacrificio. Ahora, el camino de las obras y la observancia de la ley tienen que ver con lo que el ser humano puede hacer por sí mismo. Pero el remedio, ¿verdad? Dijimos que la ley no justifica nada, a nadie. Es como cuando alguien tiene problemas internos, y muchas veces no busca a Dios, sino que busca a los psicólogos, busca consejería, y bueno, es bueno cuando el consejo, ¿verdad?, te guía a que busques a Dios, a que perdones. Entendemos, y yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor han tenido experiencia o han escuchado de personas que yendo con psicólogos en realidad no han encontrado la cura para ese mal. La psicología viene siendo solamente como vamos a decir, como algo que solamente va a quitar el dolor en el momento, pero que no va a sanar, a curar la enfermedad. Hay enfermedades, hermanos, que solamente son tranquilizadas, pero no son curadas. La ley era una especie de algo así. La ley solamente a través de los rituales que se hacían, era que Dios no descargaba su ira sobre el ser humano. Pero el pecado del hombre provocaba muerte. Entonces nosotros estábamos expuestos a la muerte, pero Dios proveyó la cura para esa enfermedad. Entonces, cuando una persona que tiene problemas internos llega a encontrar su sanidad, cuando conoce a Dios, cuando conoce su palabra y que tiene que perdonar. Muchas veces nosotros tenemos enfermedades, y enfermedades espirituales, ¿verdad? Es por esa razón que la palabra de Dios siempre nos está hablando acerca de que dejemos, dice, airados, pero no pequéis. Dice que dejemos las palabras maldicientes, que no estemos... nos da una lista de cosas que nosotros ya debemos de dejar de hacer. Ahora, hay remedios, mis hermanos, que aunque usted sabe que le van a hacer bien, pero usted no los quiere tomar porque saben, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta tomarse un licuado de sábila?
o de nopales, ¿verdad? Nomás de ver que los nopales son babosos, pues a muchos no les gusta, pero sabe que le va a hacer bien. Y hay remedios, mis hermanos, que saben amargos, ¿verdad? Pero usted sabe que le va a hacer bien. Y entonces el remedio que Dios propone para que nuestra alma sane es perdonar. Y perdonar muchas veces sabe bien amargo. Y no queremos, pero sabemos que nos va a hacer bien, ¿verdad? Hay remedios que ni siquiera los vamos a intentar porque no, ¿verdad? Pero sabemos lo bueno que nos va a hacer. Entonces, mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Para nosotros poder creer en Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente necesitamos creer, solamente necesitamos tener fe para que el Señor nos salve. Entonces, Dios nos ofrece en Jesucristo, ¿verdad? De su gracia. La solución no está en la búsqueda inútil del esfuerzo humano. Después de todo, no ofendimos al ser humano, sino a Dios. Y en su infinita misericordia, Dios nos está ofreciendo el remedio. Y aquí pregunta el comentarista: ¿ha recibido usted ese don de Dios? Hermanos, sí es cierto que estamos preocupados aquí, ¿verdad? Cuando nos enfermamos. ¿Cuántos están enfermos? Algunos estamos enfermos y ni cuenta nos damos, porque nos acostumbramos a veces a vivir con los dolores. A veces el dolor está en un lado, a veces está en el otro lado, a veces está como la bolita, ¿verdad? Que se sube y se baja. O sea, y anda para todos lados. Y a lo mejor ese dolor siempre ha estado ahí, esa incomodidad, pero ¿sabe qué? El cerebro siempre registra lo que más le afecta en ese momento. Está como los carros. Usted le pone el escáner, le anda fallando en muchas cosas, pero le pone el escáner y lo primero que, ¿verdad? Que agarre es lo que, bueno, así eran los carros de antes. Cuando empezaron a salir esas máquinas, ¿verdad? Ahora le puede dar un diagnóstico a través de computadora todo lo que le anda fallando, ¿verdad? Todos los códigos. Pero antes era el primer código que salía. Y a veces a usted, ¿verdad? No es que se le quitó el dolor de la rodilla, sino que le empezó un dolor más fuerte aquí en el brazo. Y ahora, fíjate que me dejó de doler la rodilla, pero ahora está aquí, no, a lo mejor todavía. El nervio allá está prensado, pero el de aquí es el que le está doliendo más. Entonces, necesitamos la cura. Ahora, la pregunta es: ¿ha recibido usted ese don de Dios? O sea, ese regalo de Dios. ¿Ha recibido usted esa sanidad espiritual del alma? ¿O todavía tiene ese problema? ¿Todavía no está seguro si es salvo? ¿Cómo sabemos si nosotros somos salvos? ¿Cómo lo sabemos? Hay quienes dicen, es que nadie sabe si es salvo, ¿no? El único que sabe es Dios. Sí es cierto, Dios en su soberanía sabe quién es salvo, pero nosotros debemos de tener una seguridad de la salvación que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. El mundo ya estaba condenado, hermanos. Todos estábamos ya, dice, por nuestra naturaleza, porque Adán pecó, porque, ¿verdad? Cuando usted se presenta ante un juez, ¿verdad? Aquí, la persona, cuando es, ¿cómo se dice? Acusada de algo, ante el juez todavía la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el caso de nosotros presentarnos a Dios, automáticamente, mis hermanos, nosotros todos somos pecadores, estamos muertos, somos culpables, hemos pecado, le hemos fallado a Dios, le hemos fallado al ser humano, nos hemos fallado a nosotros mismos, pero Dios tiene la cura. Y vamos al remedio de amor, Romanos 5, del 6 al 11. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, ¿verdad? Son bienvenidos. Romanos 5, del 6 al 11, si alguien quiere participar. Allá mi hermano tiene el micrófono, nomás levante la mano y allá viene el hermano. ¿Por
Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces, siendo enemigos de Dios, reos de juicio, condenados por nuestra propia inclinación al pecado, por eso podemos notar con mayor claridad que la base de la salvación por gracia que ofrece Dios en la entrega de su Hijo es su amor por los pecadores. El amor de Dios es la explicación de nuestra salvación. La primera gran verdad que sobresale es que nada de lo que nosotros hayamos hecho justifica lo que Cristo hizo por nosotros. Nada de lo que hagamos podría hacernos merecedores del amor de Dios y del sacrificio de Cristo. Y otra verdad es que el amor redentor de Dios se expresó en la muerte de Cristo por los impíos. Esto es en esencia el Evangelio. Juan también expresa esta verdad, y vamos a 1 de Juan 4:10, y voy a pedir a alguien que si lo encuentra, ¿verdad?, antes que yo, y lo lea. 1 de Juan 4:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. En esto es 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Gracias, hermanita. Entonces dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros primero, y dice que dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nosotros. Hermanos, nosotros somos bien, ¿cómo se dice? Somos bien malos. El ser humano somos malos, ¿ok? No hay ser humano bueno. Y usted dirá, bueno, pero yo soy más bueno que la vecina de allá de enfrente. Pero es que la palabra no nos mide con el mismo ser humano. La palabra nos mide de acuerdo a la justicia de Dios, y dice Isaías 59:6, si no estoy mal en la cita, dice que aún nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras, dice que todavía son como trapos de inmundicia delante de Dios, comparado, pues claro, con esa santidad de Dios. Entonces, el ser humano, mis hermanos, nosotros estamos, y en esto consiste ese amor. Hermanos, nosotros a veces por sentimientos escogemos a quién amar, ¿no es cierto? Por sentimientos. Pero hay personas a las que nos cuesta mucho trabajo amar, ¿verdad que sí? Sí. Compañeros de trabajo, jefes, a veces suegros, suegras, no sé, hasta las nueras. O sea, el ser humano somos así, imperfectos, pero estamos en proceso de reconstrucción. Pero Dios, sabiendo que nosotros éramos malos, dice que envió a su Hijo Jesucristo. Usted tiene una persona que usted ame mucho, y usted tiene un hijo o una hija, vamos a decir, lo voy a dar en sacrificio para que mi hija, mi amiga o mi amigo, ¿verdad?, viva. Y he puesto este ejemplo anterior. Póngale que usted tiene una persona a la que usted ama, usted tiene una docena de hijos, y usted busca entre ellos, ¿verdad?, a uno. A ver, mi amigo va a seguir viviendo,
Si solamente, ¿verdad?, tiene un corazón nuevo. A ver, hijo, venga para acá, le vamos a quitar el corazón a ustedes y le vamos a dar a mi amigo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso? Ni por el mejor amigo, menos por el enemigo. Y la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, no había reconciliación. No estábamos en paz con Dios, o Dios no, había el pecado que habíamos hecho, era lo que nos separaba entre Dios y nosotros. Y a pesar de siendo malos, Dios nos amó tanto. En eso consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios o que le hayamos buscado. Como le digo, no, ninguno de nosotros, sino que Él nos amó, Él nos buscó. Y dice que dio a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor redentor de Dios está totalmente por encima del nivel del amor humano, infinitamente más elevado y superior. Y hay un contraste muy marcado. Cristo muere por los impíos, mientras el ser humano no tiene disposición para sacrificarse por otros. Mire todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esto lo recordamos cada domingo que estamos aquí, cantamos, ¿verdad? Y reconocemos por su sangre que Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo, y siempre lo cantamos y lo repetimos, ¿verdad? Siempre nuestros hermanos que están dirigiendo aquí, ¿verdad?, siempre nos introducen las canciones y nos dan a conocer un poco de lo que cantamos en palabras. Nos recuerdan, ¿verdad?, el gran amor que Dios nos ha dado. Y ¿sabe? Muchas veces no nos sacrificamos lo suficiente por Él. Hay personas que, ¿verdad?, como aquel que le dijo a la novia, le dijo, te amo. ¿Y qué tanto me ama? Digo, te amo como de aquí a la luna. A ver, ¿qué más? Dijo, no, te amo como, dice que por ti sería capaz de atravesar nadando, dijo, todo el Atlántico, dijo, ok, dijo, y vas a venir a verme mañana, dijo, si está lloviendo no voy. Muchas veces nosotros nos comportamos así con Dios, habiendo recibido el gran amor de Dios, ¿verdad?, que nos ama tanto, pero no estamos dispuestos a sacrificar tanto por ese amor que Dios nos ha dado. Hace mucho frío, no voy a la iglesia. Hace mucho calor, no voy a la iglesia. Cambiamos por cosas a veces tan simples, tan sencillas, ¿verdad? No correspondemos de la misma manera como Dios nos ama. Y es impresionante lo que escucho que está sucediendo allá en Sbury. Es una escuela, ¿verdad? Y están habiendo, bueno, ya habrán testimonios de todo lo que está pasando ahí. Y escuchaba que algunos de esos cantantes también, ¿verdad?, que están llamando que si van y que si les dan oportunidad de subir. Qué cosa, ¿no? Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si el pecador merecía la cruz, pero Dios entregó a su Hijo en rescate por nuestros pecados, como nuestro rescate, dice, Cristo nos libera y redime del pecado. Eso nos permite comprender el precio de nuestra salvación. Éramos enemigos de Dios y ese sacrificio no se hizo para calmar la ira de Él, sino para demostrar el amor divino y el interés del Señor de que la humanidad cambie su actitud para con Él. Esa salvación de amor provoca en nosotros un canto. Dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero en el original dice que más bien sería nos gozamos, nos gloriamos. ¿De qué podemos gloriarnos nosotros? ¿De qué podemos jactarnos si somos inmerecedores? Entonces, dado que somos salvos por la gracia, no hay motivo para gloriarnos o congratularnos a nosotros mismos. No, qué contentos estoy conmigo mismo porque recibí a Cristo. No, gloria sea a Dios que sin yo merecerlo, Él me da de su salvación. Entonces no puede ser el orgullo, ¿verdad?, de haber alcanzado nuestra propia salvación. Debemos atribuirla íntegramente a Dios por medio de Cristo. Tenemos motivos de sobra para alabar y agradecer continuamente a Dios por su amor redentor. Hermanos, esa palabra, redentor, esa palabra se usaba más para en la compraventa de esclavos, ¿verdad? Cuando usted iba y pagaba el precio de un esclavo, usted lo redimía de aquel lugar,
¿verdad? Y ahora pasaba a ser esclavo suyo. Pero también cuando un rey, ¿verdad? Una nación iba y conquistaba a otra, también dice que pues tomaba la gente y se lo llevaba, o sea, lo cambiaba de lugar. Y es ahí a donde vamos a entrar ahorita, en un canto de gratitud, que es el tercer punto. Dice Colosenses 1:13 y 14, dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. O sea que hemos sido comprados, o sea, hermanos, espiritualmente nosotros hemos sido, ¿verdad?, redimidos. Dice Efesios 1:13 y 14, cuando habla acerca dice, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Y es que el Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito sería que en cuanto usted acepta al Señor, ¿verdad?, se asume que usted es un pecador, acepta que usted necesita un Salvador, y en ese momento cuando usted dice, Señor, yo te recibo, yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz, perdona todos mis pecados, y en ese momento, mis hermanos, en ese momento se lleva a cabo el nuevo nacimiento, y usted inmediatamente, vámonos al cielo. Qué chulada, ¿no? Dice en Mexicali, qué belleza, qué chulada, qué bonito que así fuera. Todavía seguimos aquí. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dice, orando al Padre, le dice, para que ellos también sean uno. Dice, están en el mundo, pero ya no somos del mundo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Efesios 1:13 dice, y habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Jesucristo, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, para el día de la redención de la posesión adquirida. Estamos sellados, mis hermanos. Cuando el Señor venga, ¿verdad?, Él conocerá y sabrá cuáles son los suyos, y dice que los tomará y los llevará. Entonces estamos aquí todavía por un periodo de tiempo hasta que el Señor le plazca, ya sea que Él venga o que nosotros, ¿verdad?, nos vayamos. Pero esa es la paz, mis hermanos, que nosotros alcanzamos a tener y la seguridad de que cuando nos vayamos de este mundo vamos a estar con Él. Y también que mientras estamos aquí, a veces vamos todavía a estar teniendo pues problemas, ¿verdad?, situaciones a lo mejor físicas, económicas, escaseces de esto, del otro, pero todo eso tiene que ver con prueba, ¿verdad?, que Dios nos permite pasar por ello para que nuestra paciencia se vaya fortaleciendo. Sin Dios, los seres humanos andan a tientas y tropiezan como los que caminan en tinieblas. ¿Alguna vez a usted le ha tocado caminar así en lo oscuro? Aún dentro de su casa, ¿verdad? Aún cuando usted dice, se fue la luz, ¿no? Y usted va a tientas, ¿verdad? Y usted conoce su casa, pero muchas veces se le olvida que había una silla atravesada por alguna razón ahí, ¿verdad? Y va y tropieza, caray, hasta entonces se acuerda de que estaba esa silla ahí. Pero sabe, el caminar en un lugar oscuro donde no sabes qué hay, a dónde vas, qué peligros hay a su alrededor. No sé cuántos de ustedes han experimentado algo como eso. En una ocasión me tocó caminar de noche, una noche que no había, si había estrellas o había luna, no se podían ver, porque allá para mi rancho, le llamo yo, ¿verdad?, que no es mío, hay muchos árboles grandes. Hay caminos que están cerrados completamente por la vegetación, y usted camina y lo único que hay es oscuridad, y a veces la oscuridad es tan fuerte, tan profunda, que usted no se mira ni siquiera las uñas, y solamente sabe que hay un camino por ahí, y ahí es donde trata de ir.
y solamente por lo que sus pies van percibiendo. Sabe que allá los caminos carreteros, de carretas, ¿verdad? Carreteros, no de carretera, quedan marcados, o sea, quedan firmes, y en medio crece todavía el pasto o el monte, le llamamos, ¿verdad? Y entonces, así como usted sabe que hay un camino, ¿verdad? Y por supuesto, aunque usted sabe, porque ya conoce el camino, pero el que anda sin Dios, el que anda sin Cristo, mis hermanos, no sabe hacia dónde va, no sabe qué peligros pueden haber. Entonces, en Jesucristo Dios nos dio luz para vivir y para morir en la misma. Es un traslado de las tinieblas a la luz, y es un traslado de la esclavitud a la libertad, es decir, de la redención. Y esta es la palabra que le explicaba hace ratito. Se usa para referirse a la emancipación o liberación de un esclavo. Entonces, el pueblo de Israel fue liberado, fue puesto en libertad en Egipto. El pueblo de Israel, pasaron varios eventos, hasta que el corazón de Faraón dijo, pues váyanse, ¿verdad? Y entonces salieron, pero salieron libres, salieron a una libertad. Y entonces, imagínense, toda su vida sirviendo a una nación, esclavizados, y ahora podían expresar su gozo. Dice que Miriam agarró un pandero y el pueblo iba cantando de alegría, de gozo. Es exactamente así ilustrada nuestra vida. Después de vivir oprimidos por el pecado, allá sumergidos en la maldad del pecado, ¿verdad? Y una vez habiendo aceptado ese don de Dios, ese regalo de Dios, ahora podemos cantar con gozo. Por eso el apóstol dice, y nos gozamos en Dios por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces, sin Dios, los hombres son esclavos de sus temores, de sus pecados, de su propia impotencia. En Jesucristo se encuentra una liberación que elimina el miedo, que elimina la frustración, y significa también un traslado de la condenación al perdón. Hermanos, ¿alguna vez usted ha estado, no sé, en una corte? Y yo creo que los que han estado en una corte han de percibir algo, pues una sensación rara, ¿verdad? Si a mí nada más con el hecho de ir a la Corte de Justicia, nomás por un ticket, ¿verdad? No fui culpable, ok, pero fui. Cuando cometemos, ¿verdad?, alguna infracción, mis hermanos, ¿verdad? Y usted se va a encontrar con que a veces usted se va a sentir pues culpable, ¿verdad? ¿Y cómo te declaras? Te puedes declarar culpable, no culpable, o pues lo que resulte, ¿verdad? Son tres opciones que usted tiene. Entonces yo me declaré como lo que resulte, ¿verdad? Entonces, al final pues tuve que pagar algo, pero tuve que comprobar, ¿verdad?, que sí tenía aseguranza. Entonces, algunos se nos olvida, y téngalo esto, ¿verdad?, ahí, cuando usted renueva su aseguranza, acuérdese siempre de traer su aseguranza actual, que resulta que en algún momento lo puede parar la policía y su aseguranza está actualizada, pero no trae ahí el comprobante. Ahora ya se usa, ¿verdad?, le toma una foto y lo puede traer en el teléfono y le es válido. Entonces, pero en una ocasión a mí me pasó que sí tenía aseguranza, pero no lo traía ahí para comprobarlo. Bueno, el asunto, mis hermanos, es que a veces hemos cometido infracción, ¿verdad? Y claro que hay un pago que se tiene que hacer para ser exonerado, ¿verdad? Para ser, ¿cómo se dice?, de esa culpa, ¿verdad? Y entonces ante Dios todos somos culpables y debíamos morir. Y haga de cuenta que estamos ante el trono del juez y nos dice, vas a morir por tu pecado. Pero en eso llega Jesucristo, ¿verdad?,
muere en una cruz y Dios toma ese sacrificio como mi cuenta. Entonces Él me sustituyó en el lugar que me correspondía a mí. Y dice que la Biblia que nos justifica, por eso la Escritura habla de la justificación. Hemos sido justificados. O sea que Dios no es que nos dice ustedes son justos, no, sino que está diciendo es que el justo va a morir por ustedes, el que no cometió pecado, y ustedes ya no necesitan morir por ello, pero son justificados. O sea, alguien va a tomar su lugar. ¿Cómo se sentiría usted? Que mató a una persona, ¿verdad? Con premeditación, alevosía, y entonces cuando llega con el juez y el juez le dice, bueno, alguien más va a pagar la sentencia por ti. Usted sigue siendo culpable, ¿no es cierto? Porque usted fue el que lo mató. Pero usted no va a pagar por esa culpa, alguien más lo va a hacer. Es exactamente lo que Jesucristo hizo. Él pagó por nuestras culpas. Lo que nosotros teníamos que sufrir, pagar, Él lo sufrió, Él lo pagó. Por eso cuando Isaías 53 habla de todo lo que Él sufrió, y a veces decimos, mira, pobrecito el Señor, mira todo lo que sufrió. Sí, eso era lo que a mí me tocaba vivir, sufrir. Sin embargo, Él lo quiso hacer por nosotros. Finalmente se refiere a un traslado del poder de Satanás al poder de Dios. Por Jesucristo los seres humanos son liberados del poder de Satanás y se convierten en ciudadanos del reino de Dios. Así como el conquistador terrestre traslada a los ciudadanos del país conquistado a otro país, así Dios nos traslada del reino del pecado y de las tinieblas a un reino de perdón, de santidad, de luz y de amor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Tenemos en claro que nosotros somos, viéndolo desde este punto de vista, mis hermanos, somos todavía muy ingratos? No somos lo suficientemente agradecidos para con Dios por todo lo que Él ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. ¿Entiende usted? Que la sentencia era morir apartado de Dios, pero morir eternamente. Sin embargo, por ese gran amor, y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Jesucristo es la demostración más grande de amor que Dios nos ha dado. Amén. Preguntas. ¿Quién toma la iniciativa en el evento de la salvación? ¿Dios o el hombre? Quiero escuchar su respuesta. Dios es el que toma la iniciativa en el evento de la salvación. Porque el hombre lo ignoraba, porque el hombre no sabía, ¿verdad? Ahora, 2, ¿cuáles obras capacitan al ser humano para que logre su salvación? ¿Cuáles obras capacitan al hombre para lograr su salvación? Ninguna. Ninguna obra que el hombre haga puede llevarlo a la salvación o lograr su salvación. Ahora, si podemos contar la fe como obra o la obediencia, ¿verdad? Una vez que haya creído, pero sin haber conocido a Dios, sin haber conocido los medios que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces, esas obras de fe, la fe, por supuesto, lo va a llevar a accionar, y esas acciones se convierten en obras de obediencia por haber creído en el Señor. Ahora, ¿cómo demuestra Dios su amor por el pecador? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Es Dios un juez injusto por declarar justificado a quien merece ser castigado? ¿Es Dios un juez injusto por declarar justificado a quien merece ser castigado? Y esto es algo, mis hermanos, que es mucho más profundo de lo que nosotros podamos entender. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, ¿ok? Y dentro de su santidad, Dios es justo. Y entonces cuando el hombre pecó,
Dios demandaba santidad, pero Dios, siendo justo, demandaba justicia en su naturaleza. Pero entonces aquí había como un conflicto. Ok, no me malinterprete, pero estoy poniendo a Dios como un Dios que es muy santo y que es muy justo, pero no quiere que el hombre se pierda. Y Él mismo busca la solución. Dios mismo se preocupa y dice, ¿cómo le hago? Porque el hombre se va a perder. Pero no puedo dejar de ser justo, no puedo pasarle por alto lo que ha hecho. ¿Verdad que nosotros a veces le decimos a los hijos, llegando a la casa, ¿verdad? Y resulta que llegando a la casa ya se acomodaron las cosas y ya no pasa lo que dijimos que iba a pasar. Ah, qué bueno, ¿verdad? Somos más buenos que Dios. Y entonces había ese conflicto. Pero ¿sabe? Dios, en su inmensa sabiduría, dijo, ok, ¿cómo le hago? Y entonces voy a emplear, dijo, la gracia. Y por esa gracia, dice que envió a su Hijo Jesucristo. Y entonces Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, y Dios nos regala de su gracia. Y está bien con todo. Amén. Ok, pongámonos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por ese regalo, Señor, tan enorme. El mundo no lo puede entender, pero te damos gracias porque a nosotros nos has dado, Señor, la oportunidad de conocer, Señor, tu gracia, de aceptar, Señor, el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Es la demostración, Señor, más grande, más clara, más pura de tu gran amor, Señor. Es la demostración enorme, Señor, de cuánto nos amas y que no quieres que el hombre se pierda. Gracias por esa provisión, mi Dios, que quizás en su momento nosotros estuvimos muy lejos y no lo entendíamos, pero hoy es tan claro, Señor, para nosotros. Y ahora te suplicamos, Señor, para que nos ayudes a transmitir a otros esta verdad tan profunda y tan grande, Señor, que libera a aquellos que están todavía en ese estado de esclavitud, para que sean libres, para que sean reconciliados, Señor, contigo. Danos, Señor, de esa virtud, de ese poder, Señor, que tú tienes. Dice tu palabra que hemos recibido ese poder. Te suplicamos para que nuestros labios, Señor, se abran para publicar esas verdades tuyas. En el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, Señor. Guarda a tus hijos, Señor, que han viajado, los que están fuera. Oramos, Señor, por las peticiones del miércoles, las necesidades de tus hijos. Queremos poner en tus manos, Señor, a Rosy Regalado y también a Rufina, Señor Mendoza. Tú conoces, Señor, profundamente sus necesidades. Suplicamos para que ellos puedan estar cerca y que todo esto, Señor, que tú les permites experimentar, puedan acercarla, Señor, a esa gracia de la cual hemos hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús, usa a nuestros hermanos que están alrededor de ellos, Señor, para poder comunicar, Señor, tu grandeza y tu poder. Llévanos con bien a casa, Señor. Bendice nuestro caminar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.